Cuando Sofía Torres abrió los ojos esa mañana, no sintió el usual peso de la rutina. Algo había cambiado. Frente a ella, flotando en el aire como si fueran subtítulos luminosos, aparecían líneas de texto que no provenían de ningún libro, ni de ningún teléfono. Comentario en vivo. Ah, se despertó la villana. Prepárense para ver drama. Comentario en vivo. Miren cómo va directo a entregar la cadena que robó. Dios mío, la expresión en su cara es oro puro. Sofía se quedó helada. Villana, drama, cadena. Al instante, la memoria de otra vida cayó sobre ella como un torrente. Recordó con claridad. Estaba dentro de una novela, y no como la protagonista. Ella era la antagonista estúpida, aquella que en cada capítulo hacía el ridículo y terminaba humillada por todos. Respiró hondo y bajó la vista. En su mano, efectivamente, estaba la famosa cadena de jade. Bueno, ahora convertido en colgante de ónix, porque la historia había sido adaptada al estilo local. Era la misma pieza que, según el guión original, ella debía devolver a la protagonista, Laura Herrera, frente a toda la clase, para quedar como ladrona. Comentario en vivo. Ja, ja, ja. Prepárense. Aquí viene la escena más vergonzosa de Sofía. Comentario en vivo. ¿Otra vez vas a rogarle al Álvaro Cortés? ¡Qué asco! Sofía tragó saliva. El Álvaro Cortés del que hablaban era el protagonista masculino de la novela. Un joven alto, frío y arrogante, con el perfil de héroe trágico. Y sí, en la historia original, Sofía siempre lo perseguía como una sombra patética, solo para ser rechazada cruelmente. Pero esta vez, no. No pienso repetir esa comedia barata, murmuró, guardándose la cadena en el bolsillo. Se levantó, se miró en el espejo. La chica del reflejo tenía los ojos delineados y sedos con cuidado, los labios pintados de rojo brillante, y un aire de suficiencia que en la novela era pura fachada. Sofía se sonrió. Esa villana de cartón ya no existía. El aula en Puerto Real. La escena de la novela avanzó tal como estaba escrita. El aula de la Universidad de Puerto Real bullía de conversaciones. Todos esperaban el gran momento en que Sofía haría el ridículo devolviendo la cadena a Laura Herrera, la delicada protagonista. Pero Sofía entró con paso firme, ignorando las miradas. «Buenos días», dijo con voz neutra, tomando asiento sin mirar a nadie. Los comentarios en vivo estallaron. Comentario en vivo. ¿Qué? ¿No va a entregar la cadena? ¿Se saltó la trama? Comentario en vivo. Ja, ja, ja. Esto se está poniendo interesante. Comentario en vivo. Sofía, ¿qué demonios estás planeando? Laura Herrera, sentada en la primera fila, giró el rostro con expresión expectante. Esperaba, como siempre, que la villana hiciera su numerito. Pero Sofía ni la miró. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Al poco tiempo entró Diego Navarro, el segundo protagonista masculino, alto, de sonrisa desenfadada, el tipo que siempre protegía a Laura en la novela. Diego solía ser amable con todos, excepto con Sofía, a quien trataba como una molestia. «Sofía», dijo él en tono bajo pero suficiente para que todos escucharan, «devuelve lo que no es tuyo». En la historia original, ella habría corrido, temblando, a poner la cadena en manos de Laura. Pero la nueva Sofía levantó la vista, arqueó una ceja y replicó: «¿Y tú quién eres para darme órdenes?». Un murmullo recorrió la clase. Laura parpadeó, sorprendida. Diego se tensó. Comentario en vivo. «Omej», se reveló. «Esta no es la Sofía que conocíamos». Comentario en vivo. «Diego, la dejaron en visto, jajaja». Ja, ja. Comentario en vivo. «¿Soy yo o la villana? Está más interesante que la protagonista». Álvaro Cortés entró poco después, impecable como siempre, con su uniforme planchado y su aura de superioridad. Se sentó en la última fila, como si todo el mundo le aburriera. Sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Sofía. Ella sostuvo la mirada un instante y luego volvió al cuaderno. En la novela original, Sofía se habría sonrojado, habría corrido a sentarse cerca de él, mendigando atención, pero no ahora. «¡Qué pereza!», murmuró lo suficientemente alto para que las cámaras invisibles de los comentarios en vivo la escucharan. Las reacciones llegaron de inmediato. Comentario en vivo. «Acaba de decir «qué pereza» de Álvaro Cortés. Se acabó el mundo». Comentario en vivo. «Estoy llorando de la risa. Esta Sofía es oro puro». Comentario en vivo. «Laura debe estar en shock, jajaja». Ja, ja. Y, en efecto, Laura estaba en shock. Miraba a Sofía como si se hubiera transformado en otra persona. Una nueva villana. La mañana pasó entre clases y susurros. Cada gesto de Sofía era seguido por los comentarios flotantes. Algunos la criticaban, otros la aplaudían. Ella ya no era solo un personaje, era un espectáculo en vivo, y por primera vez tenía la posibilidad de elegir. Cuando sonó el timbre, Diego volvió a interceptarla. «Sofía, ¿acaso no piensas disculparte?». Ella
Se colgó la mochila al hombro y respondió con una sonrisa ligera. Prefiero disculparme con mi almohada. Duerme mejor que tú. Los estudiantes estallaron en carcajadas. Laura apretó los labios, incómoda. Álvaro levantó la vista un instante, sorprendido. Comentario en vivo. Ja, ja, ja. Mi almohada duerme mejor que tú. La voy a usar como estado de WhatsApp. Comentario en vivo. Esta Sofía no es villana, es comediante. Comentario en vivo. Álvaro la miró. Repito, Álvaro la miró. Sofía salió del aula con paso seguro. Por primera vez, desde que abrió los ojos en ese mundo, no se sentía atrapada en un guión. Si había despertado para ser la villana, entonces sería una villana inolvidable. Y, al parecer, tenía toda una audiencia en vivo para disfrutarlo. El murmullo que Sofía Torres dejó atrás en el aula no se apagó tan fácilmente. Durante toda la mañana, los estudiantes no hablaban de otra cosa. La villana, que siempre había sido el chiste de la clase, ahora se atrevía a contestar, a mirar de frente, incluso a ignorar al inalcanzable Álvaro Cortés. Comentario en vivo. Esto es historia, chicas. Sofía no solo se negó a entregar la cadena, sino que llamó aburrido al protagonista. Comentario en vivo. Estoy temblando. ¿De verdad estoy apoyando a la villana? Comentario en vivo. No sé ustedes, pero la verdadera protagonista se siente ella ahora. Laura Herrera, acostumbrada a que todas las miradas fueran para ella, sintió por primera vez una grieta en su halo de perfección. Caminaba por los pasillos con Diego Navarro siguiéndola como siempre, pero la atención ya no estaba en ellos. Los compañeros cuchicheaban sobre las frases de Sofía, imitaban su tono irónico, se reían de la nuera de la almohada. Laura mordió el labio, crispada. En la novela original, cada vez que Sofía hacía el ridículo, ella brillaba más, como una estrella reflejando luz en contraste con la sombra. Pero ahora la sombra parecía tener luz propia. Diego Navarro se incomoda. Diego, protector natural de Laura, no podía aceptar aquella situación. Durante el almuerzo, encontró a Sofía en el comedor universitario. Ella estaba comiendo tranquilamente, rodeada de comentarios flotantes. Sofía, dijo Diego con voz firme, atrayendo la atención de todos. Ya basta de comportarte así. Tus palabras hieren a Laura. Los ojos de Sofía se alzaron despacio. Masticó, tragó y luego arqueó una ceja. ¿Y qué quieres que haga, Diego? ¿Que me arrodille para que la señorita Herrera pueda caminar sobre mí sin ensuciarse los zapatos? Un silencio pesado se apoderó del comedor. Laura se ruborizó. Diego apretó los puños. Comentario en vivo. ¡Uf! Le dijo en la cara lo que todos pensamos. Comentario en vivo. Diego, cariño, te acabas de quedar sin libreto. Comentario en vivo. ¡Qué fuerte! Laura ni siquiera pudo contestar. Diego titubeó. En la historia original, Sofía debería haber suplicado perdón, tal vez incluso llorado. Pero esta nueva Sofía no le daba ni un centímetro de ventaja. Finalmente, él solo masculló. Te estás pasando de la raya. Ella sonrió con calma. No, Diego, solo estoy devolviéndote el favor. Álvaro Cortés observa. Desde el otro extremo del comedor, Álvaro Cortés observaba en silencio. No era de intervenir en discusiones triviales, pero algo en la actitud de Sofía lo intrigaba. Siempre la había visto como una molestia, una sombra pegajosa que lo seguía con sonrisas forzadas. Ahora la veía erguirse, devolver cada golpe con inteligencia, incluso hacer reír a los demás. Por primera vez, Álvaro sintió curiosidad. Comentario en vivo. Álvaro la está mirando. Repito, la está mirando. Comentario en vivo. Que alguien le quite el control remoto al guionista. Sofía está robando la escena. Comentario en vivo. ¿Es raro que quiera un romance entre ellos? Álvaro, sin decir nada, se levantó y se fue. Pero en su cabeza algo se había movido. Laura siente la presión. Laura no estaba acostumbrada a perder el control de la narrativa. Esa noche, en su habitación, miró su reflejo en el espejo. Soy la protagonista, se repitió en voz baja. La protagonista. Pero incluso en el reflejo se veía insegura. La seguridad con la que Sofía había respondido frente a todos se le quedó grabada en la mente. Por primera vez, Laura temía que su papel perfecto pudiera desmoronarse. Sofía gana público. Los comentarios en vivo seguían apareciendo cada vez que Sofía respiraba. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo críticas. Muchos comenzaban a animarla, incluso a organizarse como un club de fans improvisado. Comentario en vivo. Chicos, necesitamos un nombre para los fans de Sofía. Comentario en vivo. ¿Qué tal las almohadas? Por la frase épica de la clase. Comentario en vivo. Sí, Team Almohada están haciendo aquí mismo. Sofía casi escupió el agua de la risa cuando leyó eso. Se estaba convirtiendo en algo que nunca pensó posible. Un personaje querido. Ella, la villana destinada a ser burlada,
y descartada. Un giro inesperado en clase. Al día siguiente, durante una práctica en el laboratorio, el profesor pidió a Sofía y Laura que trabajaran juntas. El aire se volvió espeso. Todos esperaban el choque. Laura miraba con superioridad, convencida de que Sofía cometería algún error que la ridiculizaría. Pero Sofía trabajó con calma, midiendo cada movimiento. Incluso corrigió un cálculo que Laura había pasado por alto. «Estás equivocada», dijo en voz baja, marcando la ecuación correcta. Laura se tensó, incapaz de responder. El profesor asintió satisfecho. «Buen trabajo, Sofía». La clase entera estalló en murmullos. Comentario en vivo. Sofía corrigió a la protagonista. «Estoy soñando». Comentario en vivo. «Esto no estaba en el guión original, lo juro». Comentario en vivo. «Cada vez me convenzo más de que el libro se reescribe solo». Sofía ocultó una sonrisa. La satisfacción no era por humillar a Laura, sino por demostrar que podía ser algo más que un adorno ridículo en la historia. La protagonista tambalea. Esa noche, Clara escuchó a dos compañeras en el dormitorio hablar entre susurros. «Oye, ¿no crees que Sofía se está volviendo más interesante que Laura?» «Sí, Laura siempre perfecta aburre un poco, pero Sofía, con sus frases y su actitud, es entretenida». Laura, escondida detrás de la puerta, escuchó cada palabra. Su rostro palideció. La grieta en su máscara se agrandaba. Sofía reflexiona. Mientras tanto, Sofía anotaba en su cuaderno las frases más absurdas de los comentarios en vivo. Se había dado cuenta de que aunque era raro estar vigilada constantemente, también era una ventaja. Tenía al público de su lado, y ese público la impulsaba a ser más fuerte, más divertida, más auténtica. «Si el destino quiere que sea villana, al menos seré una villana con club de fans», se dijo, sonriendo. Los comentarios no tardaron en reaccionar. Comentario en vivo. «La escuchamos. Confirmó que acepta su papel». Comentario en vivo. «Sofía, ya no eres villana. Eres la antiheroína que necesitamos». Por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola en esa historia. La Universidad de Puerto Real siempre había sido el escenario donde Laura Herrera brillaba como la estrella incuestionable. Pero en los últimos días, esa luz comenzó a oscurecerse. Donde antes los estudiantes admiraban cada gesto de la protagonista, ahora se tietote. Ahora se divertían repitiendo las frases mordaces de Sofía Torres. En los pasillos se escuchaban carcajadas. «Mi almohada duerme mejor que tú», bromeaban unos. «¡Qué pereza!», respondían otros, imitando la voz de Sofía. Laura caminaba rígida, con Diego Navarro a su lado, tratando de mantener la dignidad. Pero cada vez que escuchaba esas frases, sentía como si su pedestal se resquebrajara. Comentario en vivo. «Jajaja, Laura está perdiendo la calma. Esto es nuevo». Comentario en vivo. «Sofía se está robando la novela. No me importa lo que digan». Comentario en vivo. «El guión ya no funciona, chicas. Sofía lo está reescribiendo». Sofía y su nueva reputación. Sofía, por su parte, se limitaba a sonreír. Nunca había planeado convertirse en espectáculo, pero ahora que tenía la atención, sabía aprovecharla. Los comentarios flotaban constantemente a su alrededor, y aunque algunos aún eran críticos, la mayoría se habían vuelto seguidores entusiastas. En una ocasión, durante la clase de literatura, el profesor pidió una exposición improvisada sobre un poema clásico. Laura, como siempre, levantó la mano primero. Su discurso fue perfecto, elegante, lleno de metáforas, pero frío. Cuando le tocó a Sofía, todos esperaban un desastre. Ella se levantó despacio, hojeó el poema y dijo: «El poeta no hablaba de flores ni de estrellas. Hablaba de estar harto, como todos los que no tienen almohada cómoda». Hubo un silencio y luego risas. El profesor, sorprendido, admitió: «No es académico, señorita Torres, pero es una interpretación creativa». Comentario en vivo. «Jajaja. Sofía explicando poesía con almohadas». «La amo». Comentario en vivo. «Esto es entretenimiento puro, no clase». Comentario en vivo. «El profesor no sabe si reír o llorar». Los celos de Laura. La sonrisa de Laura se tensó como un cristal a punto de romperse. Ella había sido entrenada para brillar con perfección, pero nunca para competir con alguien que ganaba con humor. Esa tarde, en el jardín de la universidad, se acercó a Sofía con un gesto condescendiente. «Sofía, deberías tener más cuidado. No querrás que la gente se ría de ti, ¿verdad?» Sofía levantó la vista de su cuaderno. «¿Y qué problema hay en hacer reír a la gente? Al menos se divierten conmigo». El rostro de Laura se endureció. Diego, que estaba cerca, intervino de inmediato. «Laura tiene razón. Estás convirtiendo todo en un circo». Sofía se encogió de hombros. «Pues mejor circo que tragedia griega». El comentario hizo reír a varios estudiantes alrededor. Laura sintió el calor subir a sus mejillas. Estaba perdiendo terreno frente a todos. Comentario en vivo.
Ja, ja, ja. La mató con esa frase. Comentario en vivo. Laura está celosa. Lo huelo desde aquí. Comentario en vivo. Diego, deja de ser guardaespaldas de novela barata. Álvaro empieza a notar. Álvaro Cortés observaba la escena desde lejos. Siempre había considerado a Sofía una molestia menor, alguien que no merecía su tiempo, pero últimamente no podía apartar los ojos de ella. Su seguridad, sus respuestas rápidas, la forma en que mantenía la cabeza en alto, era distinto hasta la sombra suplicante que recordaba. En la biblioteca, cuando la vio concentrada escribiendo, se sorprendió a sí mismo preguntando, ¿qué haces? Sofía levantó la mirada, sorprendida. Apunto mis mejores frases. Tengo fans, ¿sabes? Álvaro arqueó una ceja. ¿Fan? ¿Qué quieres? Ella sonrió con picardía. Claro, los comentarios en vivo. Estoy segura de que te están mirando ahora mismo. Álvaro no entendió del todo, pero algo en la seguridad de Sofía lo intrigó. Comentario en vivo. Omeg, interacción Sofía-Álvaro confirmada. Comentario en vivo. ¿Vieron esa sonrisa? Estoy gritando. Comentario en vivo. El protagonista masculino por fin nota lo que tenemos delante. Álvaro, inexplicablemente, se quedó un rato más cerca de ella. No dijo nada, pero Sofía notó la rareza en sus ojos. Ya no la miraba con desprecio, sino con una especie de interés silencioso. El eco en los pasillos. La dinámica en la universidad comenzó a cambiar. Los estudiantes, que antes reían de Sofía, ahora la buscaban. Algunos le pedían consejos sarcásticos, otros querían escuchar nuevas frases memorables. Poco a poco, ella pasó de ser un personaje de burla a una especie de icono inesperado. Laura, en cambio, empezó a sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada gesto suyo parecía forzado en comparación con la espontaneidad de Sofía. Cada sonrisa era leída como competencia, y los comentarios en vivo no la perdonaban. Comentario en vivo. Laura está perdiendo protagonismo. Comentario en vivo. Si sigue así, la villana será la heroína. Comentario en vivo. Nunca pensé decirlo, pero prefiero a Sofía. Sofía y su nueva posición. Una tarde, mientras caminaba sola por el campus, Sofía reflexionó. Nunca había querido ser protagonista, pero al parecer la historia la estaba empujando hacia ese lugar. Con los comentarios como público constante, con la atención de los estudiantes y la mirada cada vez más frecuente de Álvaro, ya no era posible ocultarse. Si este es mi destino, murmuró para sí, entonces que la novela se prepare. Porque no pienso leer el mismo guión 2 veces. Los comentarios respondieron al instante. Comentario en vivo. Reina, se coronó. Comentario en vivo. Sofía declarando la guerra al guión. La mejor trama. Comentario en vivo. Ya no quiero a Laura, quiero spin-off de Sofía ya. Y así, con una sonrisa, Sofía Torres se dio cuenta de que ya no era solo un personaje de relleno. Estaba reescribiendo la historia, y todos, incluso Álvaro Cortés, comenzaban a darse cuenta. Los días de relativa calma en la Universidad de Puerto Real llegaron a su fin una mañana soleada, cuando Laura Herrera decidió que no podía soportar más la atención que Sofía Torres recibía. Había pasado de ser la villana ridícula a convertirse en tema de conversación, en fuente de bromas populares y hasta en un símbolo de rebeldía. Para Laura, aquello era intolerable. La oportunidad llegó durante un ensayo general para el festival académico. Los estudiantes estaban reunidos en el auditorio, practicando presentaciones y coordinando grupos. Laura, con su habitual aire de perfección, levantó la voz. Sofía, ¿puedes venir un momento? Todos voltearon. Sofía levantó una ceja y se acercó con calma. ¿Qué ocurre? Laura sonrió, pero sus ojos brillaban con malicia. Quiero aclarar algo frente a todos. Esa cadena que tenías era mía, ¿verdad? Un murmullo recorrió la sala. Era la escena original de la novela, la que debía exponer a Sofía como ladrona. Comentario en vivo. Oh, no. Laura va a intentar humillarla en público. Comentario en vivo. Chicos, prepárense. Esto será un duelo. Comentario en vivo. Vamos, Sofía, no caigas en la trampa. Sofía respiró hondo. En la historia original debería haberse puesto de rodillas, llorando, suplicando perdón. Pero no estaba dispuesta a repetir ese papel. ¿Mía? Repitió, inclinando la cabeza. Qué curioso, Laura. Si realmente fuera tuya, ¿por qué nunca denunciaste la pérdida? Laura se quedó helada. Porque confiaba en ti. Sofía rió suavemente. Una risa que sonó más a burla que a agradecimiento. Entonces, la culpa no es mía, sino tuya, por tu ingenuidad. Los estudiantes ahogaron carcajadas. Laura palideció. Comentario en vivo. Jaja. La protagonista quedó en jaque. Comentario en vivo. Sofía se la comió viva. Comentario en vivo. Estoy empezando a sentir pena por Laura. Casi. Diego pierde la paciencia. Diego Navarro, siempre defensor acérrimo de Laura,
No pudo soportar la humillación. «Basta ya, Sofía», gritó desde la primera fila. «No entiendo por qué disfrutas atacando a Tientura. Ella siempre ha sido amable contigo». Sofía giró hacia él con expresión de fastidio. «¿Amable? ¿Llamas amable a señalarme en público y ponerme trampas?» Diego abrió la boca, pero no encontró palabras. Nunca había visto a Sofía tan firme. Su papel de chico noble que protege a la protagonista se tambaleaba frente a la nueva fuerza de ella. Comentario en vivo. «Diego, cállate. Estás quedando como tonto». Comentario en vivo. «Amable, Laura está ardida de celos». Comentario en vivo. «Estoy disfrutando demasiado esta inversión de papeles». Diego, frustrado, apretó los puños. En la historia original, sus reproches hacían llorar a Sofía y la reducían a la villana patética. Pero esta vez, él mismo quedaba como el ridículo. Álvaro interviene. El silencio fue roto por una voz grave desde el fondo del auditorio. «Suficiente». Todos voltearon. Álvaro Cortés estaba allí, recostado contra una columna, observando la escena con sus ojos fríos. Caminó despacio hacia el centro y se detuvo frente a Laura. «Si tenías algo que aclarar sobre esa cadena, deberías haberlo hecho en privado. Exponer a alguien en público no te hace ver justa, sino insegura». Laura se quedó sin habla. Los murmullos se dispararon. Era la primera vez que Álvaro la contradecía en público. Comentario en vivo. ¿Qué? Álvaro, defendiendo a Sofía indirectamente. Comentario en vivo. «Se rompió el guión. Esto nunca pasó en la novela». Comentario en vivo. «Estoy llorando. Laura acaba de perder a su caballero». Álvaro giró la cabeza hacia Sofía. Sus miradas se encontraron. Por primera vez, en lugar de frialdad, había algo distinto en sus ojos, reconocimiento. Sofía sostuvo la mirada con calma, pero por dentro sintió un escalofrío. Era el primer gesto claro de interés. Laura en caída libre. Laura, desesperada, intentó recomponerse. «Álvaro, ¿acaso no ves lo que está aquí pasando? Ella está manipulando todo». Pero Álvaro ya no le prestaba atención. Volvió a su asiento, dejando a Laura sola en el centro del escenario. La perfección que siempre las había rodeado se resquebrajaba. La audiencia estudiantil lo percibía y los comentarios en vivo lo confirmaban. Comentario en vivo. «Laura ya no es la protagonista. Está perdiendo el papel». Comentario en vivo. «Nunca pensé ver a Álvaro darle la espalda». Comentario en vivo. Sofía reina, Laura declina. Laura apenas pudo contener las lágrimas. Por primera vez, sentía que la historia ya no giraba en torno a ella. Sofía toma el control. Cuando la reunión terminó, los estudiantes no hablaban de los ensayos ni del festival, sino de Sofía. Su seguridad, sus respuestas y el inesperado gesto de Álvaro la habían convertido en el centro de la narrativa. En el pasillo, una compañera se acercó a ella. «Sofía, ¿puedo pedirte un consejo? Quiero aprender a contestar como tú». Sofía sonrió. «Primero, deja de preocuparte por lo que piensen. Segundo, ten siempre una frase lista en tu cuaderno». La chica rió y asintió. Comentario en vivo. «Ja, ja, ja. Sofía dando tips de villana». Comentario en vivo. «Es oficial, tiene club de fans dentro y fuera de la historia». Comentario en vivo. «Que tu Steam almohada crece cada día». Álvaro se acerca. Al final de la tarde, cuando Sofía guardaba sus cosas, una sombra se proyectó sobre su mesa. Álvaro estaba allí. Estaba allí. «No esperaba que supieras defenderte tan bien». Sofía lo miró con ironía. «Y yo no esperaba que hablaras». Él arqueó una ceja, como si aquel comentario lo divirtiera. Las apariencias engañan. Por un segundo, el aire entre ellos se cargó de algo nuevo, una tensión que no estaba escrita en el guión original. Los comentarios lo explotaron al instante. Comentario en vivo. Primera escena, tensión romántica. Comentario en vivo. Álvaro y Sofía, el chip que nadie esperaba. Comentario en vivo. Laura se va a desmayar cuando vea esto. Álvaro se giró y se marchó sin más. Pero Sofía comprendió que algo había cambiado. Ya no era invisible para él. Epílogo del día. Esa noche, en su dormitorio, Sofía repasó los comentarios que seguían flotando a su alrededor. Algunos aún la llamaban villana, otros ya la aclamaban como heroína. Pero lo que más le impresionaba era cómo, poco a poco, la historia se torcía. Laura, antes intocable, mostraba grietas. Diego, antes su defensor, quedaba ridículo. Y Álvaro, el protagonista intocable, había dado su primer gesto hacia ella. Sofía cerró el cuaderno donde anotaba frases y suspiró. Parece que el mundo entero disfruta viéndome improvisar. Pues que se preparen, apenas estoy comenzando. Comentario en vivo. Reina, nunca pares. Comentario en vivo. Esta novela ya es tuya, Sofía. Comentario en vivo. La villana se convirtió en la estrella. El día del Festival Académico de Puerto Real
llegó cargado de expectativas. Para la mayoría de los estudiantes era un evento social, una oportunidad de mostrar talentos. Para Laura Herrera, sin embargo, era más, una vitrina para reafirmar su papel de protagonista intocable. Desde temprano se movía entre bastidores con su vestido impecable, revisando una y otra vez su partitura de piano. Ese era el acto central, demostrar ante todos su gracia y sensibilidad. Diego Navarro estaba a su lado, dándole ánimos. Laura, todos quedarán deslumbrados. Nadie puede compararse contigo. Ella sonrió con suficiencia. Así será. Mientras tanto, Sofía Torres se había inscrito en un acto menor, una lectura dramatizada con un grupo de compañeros. No era algo destacado, apenas un entretenimiento de transición entre presentaciones. Comentario en vivo. Claro, Laura tiene el número central. Sofía apenas hará relleno. Comentario en vivo. Igual confío en ella. Seguro que improvisa algo. Comentario en vivo. La verdadera estrella siempre encuentra su escenario. El inicio del festival. El auditorio estaba abarrotado. Profesores, alumnos y padres llenaban las butacas. Laura subió al escenario con un porte digno de diva. Tocó las primeras notas y la sala se sumió en un silencio reverente. Sus dedos se deslizaban con técnica perfecta. Pero a mitad de la pieza ocurrió lo impensable. Una cuerda del piano se rompió con un chasquido seco. El sonido estridente cortó el ambiente como un cuchillo. Laura se detuvo, pálida. Intentó continuar, pero el piano desafinado convirtió la melodía en un caos. Un murmullo recorrió la sala. Comentario en vivo. No, el piano de Laura falló. Comentario en vivo. Esto no estaba en el guión. Comentario en vivo. Pobre. Aunque debo admitir que me da un poco de risa. Laura, temblando, se levantó de golpe y salió corriendo entre bastidores. El auditorio quedó en silencio incómodo. Sofía improvisa. El programa continuó y llegó el turno del pequeño grupo de lectura en el que estaba Sofía. Nadie esperaba mucho. Ella, sin embargo, tomó el micrófono con calma y, en lugar de leer su parte trivial, decidió improvisar. Esta es la historia de una almohada que duerme mejor que cualquier héroe trágico, empezó, con voz teatral. El público estalló en risas. Sus compañeros la siguieron, adaptando sus líneas. En pocos minutos, lo que debía ser una lectura aburrida se transformó en una sátira hilarante sobre la vida universitaria. Sofía lanzó frases mordaces, gestos exagerados y miradas cómplices al público. Comentario en vivo. Ja, ja, ja. La referencia a la almohada. Comentario en vivo. Sofía convirtió un relleno en show principal. Comentario en vivo. La amo, no puedo parar de reír. La sala entera aplaudía a carcajadas. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor. Los profesores sonreían, los alumnos gritaban su nombre. Sofía, con una reverencia ligera, se retiró del escenario. La humillación de Laura. Detrás del telón, Laura escuchaba todo. Cada ovación para Sofía era como un clavo en su orgullo. Diego trataba de consolarla. No es tu culpa, Laura. Fue un accidente. Pero ella apenas podía contener las lágrimas. Por primera vez, su acto perfecto había fracasado y, para colmo, Sofía brillaba con luz propia. Comentario en vivo. Laura se hunde mientras Sofía se eleva. Ironías de la vida. Comentario en vivo. Esto es justicia poética. Comentario en vivo. El guión está completamente roto. Álvaro observa. En primera fila, Álvaro Cortés no apartó los ojos de Sofía durante toda la presentación. Su habitual expresión fría se suavizó apenas. No aplaudió más fuerte que los demás, pero en su mirada había un brillo distinto. Cuando todo terminó, se levantó discretamente y fue hacia los bastidores. Sofía, todavía con el maquillaje del sketch, se estaba limpiando las manos cuando él apareció. No esperaba que fueras tan ingeniosa, dijo con voz baja. Ella sonrió con picardía. No esperaba que me vieras. Álvaro la observó unos segundos en silencio, como si buscara descifrarla. Luego asintió. Eres distinta a como te recordaba. Comentario en vivo. Lo dijo. Confirmó que la ve diferente. Comentario en vivo. El romance empieza, chicas. Comentario en vivo. Laura va a explotar cuando se entere. Sofía no respondió. Simplemente guardó su cuaderno de frases y salió del vestuario con la cabeza en alto. Después del festival, los rumores corrieron como pólvora. En los pasillos, todos hablaban de dos cosas: el fracaso de Laura y la improvisación brillante de Sofía. La etiqueta NCOM, Team Almohada, se volvió tendencia en redes locales. En la cafetería, un grupo de estudiantes se acercó a ella. Sofía, deberías liderar la próxima obra de teatro, dijo uno. Sí, tienes talento natural, añadió otro. Sofía arqueó una ceja, divertida. ¿Ven? Al final, hasta la villana sirve para algo. Los comentarios en vivo no se hicieron esperar. Comentario en vivo. No eres villana, Sofía.
eres la reina del show, comentario en vivo. A partir de hoy, soy tu fan oficial, comentario en vivo. Laura nunca podrá con esto. Laura y Diego en la sombra. Esa noche, Laura se encerró en su dormitorio. El recuerdo de las risas hacia Sofía la atormentaba. Diego intentó animarla. Laura, para nosotros siempre serás la mejor. Ella, con ojos rojos, respondió con voz temblorosa. ¿Y de qué sirve ser la mejor si ya nadie lo cree? Por primera vez, Laura sentía miedo. No de Sofía, sino de perder el lugar que siempre creyó suyo por derecho. El festival académico quedó grabado en la memoria de todos los estudiantes de Puerto Real. Al día siguiente, los pasillos bullían con conversaciones, la caída estrepitosa de Laura Herrera y el triunfo inesperado de Sofía Torres. ¿Viste cómo se rompió la cuerda del piano?, decía uno. Sí, fue horrible, pero lo de Sofía fue brillante, respondía otro. Las redes sociales ardían. Clips del sketch improvisado de Sofía circulaban por todas partes. Frases como «Mi almohada duerme mejor que tú» y «Mejor circo que tragedia griega» se convirtieron en memes estudiantiles. Mientras tanto, el video de Laura, huyendo del escenario con lágrimas en los ojos, también era viral, aunque con comentarios crueles. Comentario en vivo. Laura ya no es intocable. Su máscara se resquebrajó. Comentario en vivo. Sofía reina, Laura declina. Comentario en vivo. La villana se convirtió en protagonista. El quiebre de Laura y Diego. Laura pasó los días posteriores encerrada, evitando a la mayoría. Diego Navarro, fiel como siempre, la acompañaba, pero incluso su paciencia empezaba a agotarse. Laura, fue un accidente, no debes culparte tanto, intentaba consolarla. Ella, con voz rota, replicaba, ¿no lo entiendes? No fue solo el piano, fue Sofía. Ella me robó la atención, mi lugar, mi historia. Diego suspiró. Estás viendo fantasmas. Sofía solo improvisó porque tuvo oportunidad. No significa nada. Pero Laura lo miró fijamente, con una chispa de rabia en los ojos. Nada, todos hablan de ella. Tú también la defiendes ahora. Diego se tensó. No la defiendo, solo digo que exageras. Esa grieta se abrió más con cada discusión. Lo que antes era la relación perfecta entre protagonista y caballero protector empezaba a quebrarse. Diego seguía repitiendo su papel de guardián, pero Laura ya no lo sentía suficiente. Ella necesitaba brillar y él no podía devolvérselo. Comentario en vivo. Laura celando incluso a Diego. Esto se desmorona. Comentario en vivo. El chip protagonista se está hundiendo. Comentario en vivo. Estoy aquí con palomitas viendo el colapso. Sofía en el foco. Mientras Laura y Diego se desgastaban, Sofía crecía. Los profesores comenzaron a prestarle más atención. Sus compañeros la invitaban a liderar proyectos, y su nombre aparecía en las conversaciones con naturalidad. Lo que antes era burla, ahora era respeto, incluso admiración. En una clase de debate, cuando expuso con ironía un tema serio, el profesor comentó: Señorita Torres, su estilo puede ser poco ortodoxo, pero consigue captar la atención de todos. Los estudiantes aplaudieron. Sofía inclinó la cabeza con una sonrisa tranquila. Comentario en vivo. La villana dando clases de carisma. Comentario en vivo. Ya no hay vuelta atrás. Sofía es el centro. Comentario en vivo. Laura debe estar retorciéndose. El encuentro con Álvaro. El cambio no pasó desapercibido para Álvaro Cortés. Desde el festival observaba en silencio. No era hombre de mostrar emociones, pero había algo en Sofía que lo intrigaba cada vez más. Ya no la veía como sombra ridícula. Ahora era chispa, fuego, imprevisibilidad. Un día, al salir de clase, la alcanzó en el pasillo. Torres. «Tío Cortés», dijo con voz grave. Ella se detuvo, arqueando una ceja. «¿Qué quieres, Cortés?» Álvaro la miró con intensidad. «Lo que hiciste en el festival, no cualquiera podría haberlo logrado». Sofía sonrió, burlona. «Gracias». «Supongo. ¿Eso es un cumplido?» Él no respondió de inmediato. Finalmente asintió. «Tal vez». Los comentarios explotaron. Comentario en vivo. Álvaro admitió que la admira. Comentario en vivo. Nunca pensé ver al protagonista hablarle así. Comentario en vivo. Ship confirmado, chicas. Sofía, divertida, continuó su camino sin darle más importancia. Pero dentro de sí, reconoció algo. Álvaro estaba cambiando. Y ese cambio era peligroso para la protagonista original. Laura, en caída libre. Laura notó la distancia creciente de todos. Sus amigas ya no la rodeaban con la misma devoción. Diego parecía cada vez más cansado de consolarla. ¿Y Álvaro? Álvaro la miraba menos. Una tarde, al ver a Sofía conversando con él, no pudo soportarlo. Enfrentó a Sofía frente a varios compañeros. «¿Qué buscas, Torres? ¿Quieres quitarme todo?»
Sofía la miró tranquila. No quiero lo tuyo, Laura. Solo estoy tomando lo que el guión me había negado, mi dignidad. El murmullo del público fue inmediato. Laura palideció. Comentario en vivo. La frase del año. Comentario en vivo. Mi dignidad. Cualquier romance cliché. Comentario en vivo. Laura quedó cacó. Sofía en el centro. Ese día quedó claro. La historia ya no giraba alrededor de Laura Herrera. Los estudiantes hablaban de Sofía en la cafetería, en los pasillos, incluso los profesores la ponían de ejemplo en clase. En su dormitorio, mientras escribía en su cuaderno, Sofía suspiró. Nunca pedí ser protagonista, pero parece que lo soy. Y los comentarios en vivo respondieron al instante. Comentario en vivo. No eres protagonista, Sofía, eres leyenda. Comentario en vivo. Estamos contigo hasta el final. Comentario en vivo. Team Almohada por siempre. La tensión entre Laura Herrera y Diego Navarro se volvió insostenible después del festival. Lo que antes era complicidad se había transformado en discusiones constantes. Laura, basta, dijo Diego una tarde, cansado, cuando ella lo increpó por enésima vez en los pasillos. No puedes seguir culpando a Sofía de todo lo que te pasa. Laura lo miró con ojos enrojecidos. ¿Y qué quieres que haga? Me ha robado el lugar, el público, incluso tu atención. Diego apretó la mandíbula. Yo siempre estuve de tu lado, pero ya no sé si estás luchando contra ella o contra ti misma. Esa frase fue el golpe final. Laura dio media vuelta y se marchó. Por primera vez, la pareja dorada de la novela se rompía ante todos. Comentario en vivo. Ruptura. El chip clásico murió. Comentario en vivo. Diego por fin se cansó de ser el guardaespaldas. Comentario en vivo. Esta historia ya no se sostiene como antes. Sofía y Álvaro. Un nuevo eje. Mientras tanto, el vínculo entre Sofía Torres y Álvaro Cortés se fortalecía de forma inesperada. No eran escenas románticas tradicionales, sino intercambios llenos de ironía y tensión. Una tarde coincidieron en la biblioteca. Álvaro hojeaba un libro de economía y Sofía pasó a su lado con un cuaderno lleno de anotaciones. ¿Estudiando números?, preguntó ella. Pensé que tu pasatiempo era mirar por la ventana con cara de estatua. Álvaro levantó la vista, imperturbable. Y pensé que el tuyo era mendigar atención. Ella sonrió con descaro. ¡Qué decepción, entonces! Resulta que soy más entretenida que tú. Por primera vez, Álvaro dejó escapar una leve sonrisa. Comentario en vivo. Alerta sonrisa. Álvaro sonrió. Comentario en vivo. Me caigo muerta. Esta química no estaba en el guión. Comentario en vivo. Laura va a explotar cuando vea esto. No eran palabras dulces, pero había algo eléctrico entre ellos. Álvaro, acostumbrado a que todos lo trataran con reverencia, encontraba refrescante que Sofía lo desafiara, y Sofía, acostumbrada a ser ignorada, descubría que podía provocarle reacciones. Laura pierde terreno. La ruptura con Diego dejó a Laura vulnerable. Sus amigas comenzaron a distanciarse. Ya no era seguro estar de su lado cuando el público y los propios compañeros se inclinaban hacia Sofía. Una tarde, Laura intentó confrontar a Sofía frente a varios estudiantes. ¿Estás feliz?, le preguntó, la voz quebrada. Has destrozado todo lo que tenía. Sofía la miró en silencio unos segundos. Luego respondió, no lo destrocé yo, Laura. Se derrumbó solo porque lo sostenías con mentiras. Las palabras cayeron como un martillo. Laura huyó, llorando. Comentario en vivo. Co-técnico. Sofía tiene la última palabra otra vez. Comentario en vivo. Laura ya no es antagonista ni protagonista. Es secundaria. Comentario en vivo. Empiezo a sentir lástima, pero el guión no perdona. El público cambia la historia. Los comentarios en vivo ya no eran simples observadores. Se habían convertido en una fuerza colectiva que exigía un giro. Comentario en vivo. Queremos final Sofía Álvaro. Comentario en vivo. Team Almohada exige un nuevo desenlace. Comentario en vivo. Autores, ríndanse. La villana ya ganó. Sofía notaba esa presión. Cada vez que hablaba con Álvaro, los comentarios explotaban. Cada vez que Laura aparecía, el entusiasmo caía. Era como si la historia estuviera reescribiéndose a sí misma bajo el peso del público. El gesto de Álvaro. El momento decisivo ocurrió una tarde lluviosa. El campus estaba semivacío. Los estudiantes corrían para refugiarse. Sofía se quedó bajo un alero, observando las gotas caer. Álvaro apareció a su lado, sosteniendo un paraguas negro. «No deberías quedarte aquí», dijo él. Ella arqueó una ceja. «¿Y qué harás? ¿Ordenarme moverme con tu cara de hielo?» Álvaro no respondió. Simplemente abrió el paraguas y lo colocó sobre ambos. Durante unos segundos, el silencio se llenó solo con el golpeteo de la lluvia. Sofía lo miró, sorprendida. «¿Ahora también juegas al caballero?»
Él la miró de reojo. Llámalo como quieras. Comentario en vivo. Muero. El primer gesto romántico real. Comentario en vivo. Sofía bajo el paraguas con Álvaro. El chip se canoniza. Comentario en vivo. Autores, ríndanse ya. Sofía quiso bromear, pero por un instante se quedó sin palabras. Había sinceridad en el gesto, una cercanía inesperada que rompía todo lo escrito en la trama original. Epílogo del día. Esa noche, en su cuarto, Sofía escribió en su cuaderno: parece que ya no soy la villana ni la protagonista secundaria. Soy la que está cambiando la historia. Y los comentarios respondieron de inmediato, flotando como siempre alrededor. Comentario en vivo. Reina absoluta. Esta novela es tuya. Comentario en vivo. Gracias por romper el guión. Comentario en vivo. Queremos ver hasta dónde llegas. Sofía cerró el cuaderno con una sonrisa. Si el público quería un nuevo final, entonces estaba dispuesta a dárselo. Los días posteriores a la ruptura se convirtieron en un tormento para Laura Herrera. La que había sido la protagonista radiante ahora caminaba por el campus como una sombra de sí misma. Sus amigas, antes leales, se mantenían a distancia. Algunos por compasión, otros porque no querían ser arrastrados por la caída de su aura. Una tarde, en la cafetería, Laura intentó participar en la conversación de un grupo. Apenas abrió la boca, alguien cambió de tema hacia Sofía Torres y su última ocurrencia. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Ya nadie me escucha», susurró, saliendo apresurada con lágrimas contenidas. Comentario en vivo. «Ay, esto ya es cruel, está al borde del colapso». Comentario en vivo. «Nunca pensé sentir pena por Laura, pero la caída es dura». Comentario en vivo. «El guión la está desechando. Diego busca un nuevo rumbo». Mientras tanto, Diego Navarro se encontraba en un dilema. Había construido su identidad alrededor de proteger a Laura, de ser su apoyo incondicional. Ahora, sin ella, se sentía vacío. «¿Y si no soy el caballero de la protagonista?», murmuraba en soledad, en la cancha de baloncesto. «¿Quién soy entonces?». Un amigo le dio una palmada en el hombro. «Eres más que eso, Diego. Tal vez sea hora de que dejes de vivir para otro y empieces a vivir para ti». Por primera vez, Diego contempló esa posibilidad. Y aunque no lo admitiera en voz alta, también se descubría observando a Sofía con cierta curiosidad. No con el mismo brillo que Álvaro, pero sí con el interés de alguien que empezaba a ver más allá de lo escrito. Comentario en vivo. OMG, Diego está teniendo desarrollo real. Comentario en vivo. Lo sabía, sin Laura es mucho más interesante. Comentario en vivo. Igual, este no es el chip, pero lo banco como amigo. Sofía y Álvaro, complicidad inesperada. Sofía seguía su rutina con una naturalidad sorprendente, pero no podía negar que el clima había cambiado. La gente la saludaba en los pasillos, los profesores la felicitaban, y los comentarios en vivo la aclamaban como la nueva reina de la historia. Pero lo más inquietante era la presencia constante de Álvaro Cortés. No era invasivo ni hablador, pero cada vez estaba más cerca. En clase, ocupaba el asiento detrás de ella. En el comedor, aparecía en la mesa de al lado. Y a veces, simplemente se quedaba observándola, con esa mirada impenetrable que ahora parecía menos fría. Una tarde lluviosa, otra vez la lluvia, como si el universo insistiera en repetir la escena del paraguas. Sofía se quedó estudiando en la biblioteca hasta tarde. Al salir, encontró a Álvaro esperándola en la puerta. «Pensé que necesitarías esto», dijo, levantando un paraguas. Ella lo miró con ironía. «¿Otra vez de caballero? Qué aburrido, repites escenas». Álvaro alzó una ceja. «No es repetición, es constancia». Sofía soltó una carcajada, sorprendida por la réplica. «Mira tú, el hielo habla». Caminaron juntos bajo el paraguas, en silencio la mayor parte del tiempo, pero con una complicidad que crecía sin palabras. Comentario en vivo. Repetición de escena, pero mejorada. Comentario en vivo. Álvaro aprendió a contestar. «Estoy llorando». Comentario en vivo. Estos dos bajo la lluvia, cualquier romance cliché. Laura al borde. Mientras tanto, Laura veía todo desde la distancia. Aquella noche, escondida tras las cortinas de su dormitorio, observó cómo Sofía y Álvaro caminaban bajo la lluvia. Su respiración se volvió agitada, el corazón le martillaba en el pecho. «¡No! ¡No puede ser!», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esa era mi semi-historia, mi historia». Golpeó la mesa con el puño, el colapso estaba cerca. Comentario en vivo. «Esto se está volviendo oscuro. Laura está quebrándose». Comentario en vivo. «No sé si la historia le dará redención o la dejará caer». Comentario en vivo. «Sofía ni siquiera la atacó directamente, pero la está destruyendo». Sofía acepta su nuevo papel. Esa misma noche, Sofía escribió en su cuaderno, como siempre: «No pedí ser el centro, pero el guión me puso aquí, y si me toca brillar,
lo haré a mi manera. Los comentarios aparecieron de inmediato. Comentario en vivo. Te apoyamos, reina. Comentario en vivo. El nuevo final ya es inevitable. Comentario en vivo. Queremos que cambies todo. Sofía cerró el cuaderno y sonrió. No se trataba de vengarse de Laura, ni de ganar a Álvaro. Se trataba de vivir su propia historia, libre del papel de villana. Epílogo del capítulo. En los pasillos, la percepción ya había cambiado definitivamente. Laura era un eco del pasado. Diego buscaba un nuevo propósito, y Sofía y Álvaro se convertían en la pareja que todos querían ver. Comentario en vivo. Este ya no es el libro original, es la historia de Sofía Torres. Comentario en vivo. Y nosotros somos testigos en vivo del cambio. Comentario en vivo. El final se reescribe frente a nuestros ojos. El campus de Puerto Real vivía una tensión palpable. Los rumores corrían de boca en boca. La caída de Laura Herrera ya no era un simple tropiezo, sino un derrumbe completo. Donde antes caminaba rodeada de admiradores, ahora la seguía el murmullo de la compasión, o peor aún, de la burla. El colapso de Laura. Laura dejó de asistir a clases durante varios días. Cuando por fin apareció, su rostro estaba pálido y sus ojos rojos, como si apenas hubiera dormido. Se sentó en silencio en la primera fila, pero ya nadie la miraba como antes. La atención de todos estaba puesta en Sofía Torres, quien conversaba animadamente con un grupo de compañeros. Al final de la clase, Laura se levantó de golpe. «Esto no es justo», gritó, con la voz quebrada. «Esa historia es mía, no de ella». El aula quedó en silencio. Diego Navarro se levantó apresurado para calmarla, pero Laura lo apartó con un empujón. «Ni tú puedes entenderlo», le espetó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los murmullos estallaron. Comentario en vivo. Laura explotó en público. Fin de su máscara. Comentario en vivo. Qué duro verla así, pero ya no encaja. Comentario en vivo. El guión la dejó atrás. Laura salió corriendo. Nadie fue tras ella. Esa era la señal más clara. El público, los compañeros, incluso la propia trama, habían dejado de sostenerla como protagonista. Diego encuentra su independencia. Diego, en cambio, sintió que ese fue el punto final de su papel de caballero devoto. Durante años, en la novela y en la realidad, había existido solo como apoyo de Laura. Ahora, verla desplomarse sin poder ayudarla lo hizo reflexionar. Esa misma tarde, se reunió con algunos compañeros del equipo de baloncesto. «Quiero enfocarme en el deporte», les dijo. «Tal vez incluso participar en torneos fuera de la universidad». Uno de ellos lo felicitó. «Eso es lo que siempre debiste hacer, Diego, no vivir pegado hasta la sombra de alguien más». Por primera vez, Diego sonrió de manera genuina. Ya no era el escudero de una protagonista caída. Era un joven con sus propias metas. Comentario en vivo. Sí, Diego encontró propósito. Comentario en vivo. Me encanta este desarrollo. Nunca lo tuvo en el guión original. Comentario en vivo. Laura perdió un caballero, pero Diego ganó libertad. Sofía y Álvaro. Complicidad en ascenso. Mientras tanto, el lazo entre Sofía y Álvaro Cortés se hacía cada vez más evidente. No era un romance explosivo, sino un tejido de pequeños gestos, miradas y diálogos cargados de ironía. En la biblioteca, Álvaro le acercó un libro sin que ella lo pidiera. «Pensé que lo necesitarías para tu ensayo». Sofía arqueó una ceja. «¿Ahora eres mi asistente? Qué rápido caen los orgullosos». Él no se ofendió. Al contrario, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Digamos que tengo buen ojo para lo que te hace falta». Los estudiantes que los observaban contuvieron la respiración. El rumor se extendió como fuego. Comentario en vivo. Lo dijo con tono protector. Comentario en vivo. Este ship ya no es fanfic, es canon. Comentario en vivo. Álvaro, cuidando a Tir y a Sofía, cualquier guión original. La presión del público. Los comentarios en vivo se habían convertido en una especie de coro griego, pero con poder real. No solo describían, también exigían. Comentario en vivo. Queremos verlos juntos oficialmente. Comentario en vivo. El autor debe rendirse. Laura ya no es la heroína. Comentario en vivo. Sofía y Álvaro son el verdadero eje. Sofía lo notaba. Aunque se esforzaba en mantener su tono sarcástico, en su interior comprendía que la historia ya no podía negarlo. Cada gesto con Álvaro era amplificado por ese público invisible que la aclamaba como si fuese un espectáculo en vivo. Laura toca fondo. El golpe definitivo para Laura llegó días después, en una reunión social organizada por la universidad. Quiso recuperar su brillo, presentando un discurso impecable, pero nadie la escuchaba. Todas las miradas estaban en Sofía, quien, con un par de bromas improvisadas, había robado el foco sin esfuerzo. Laura bajó del estrado, temblando. En el baño, frente al espejo, se miró y apenas reconoció a la chica perfecta que alguna vez había sido. «¿Quién soy?
si ya no soy la protagonista?, susurró con un sollozo ahogado. Comentario en vivo. Qué triste verla así. Comentario en vivo. El guión la está dejando como secundaria irrelevante. Comentario en vivo. Mientras tanto, Sofía brilla más fuerte. El momento decisivo. En contraste, Sofía y Álvaro compartieron una escena que se grabó en la memoria de todos. Caminaban juntos por el campus al atardecer. Sofía, como siempre, soltó una broma. Deberías sonreír más, Cortés. Con esa cara seria, asustas hasta las palomas. Álvaro, sorprendentemente, se detuvo y la miró fijamente. Sonrío cuando estoy contigo. El silencio fue absoluto. Sofía, por primera vez, se quedó sin réplica. Comentario en vivo. Ah, lo dijo. Comentario en vivo. Confirmado. Álvaro está enamorado. Comentario en vivo. Sofía sin palabras. Estoy llorando. Los estudiantes alrededor murmuraron emocionados. El chip, que había nacido como un chiste de los comentarios en vivo, ahora se consolidaba frente a todos. Epílogo del capítulo. Esa noche, Sofía escribió en su cuaderno: ya no soy villana ni secundaria, soy el centro de la historia, y aunque no pedí este lugar, lo acepto. Los comentarios se encendieron en respuesta. Comentario en vivo. Gracias, Sofía. Nos diste la historia que queríamos. Comentario en vivo. El final original está muerto. Larga vida al nuevo final. Comentario en vivo. Sofía y Álvaro, destino reescrito. El colapso de Laura era definitivo. Diego había encontrado un nuevo rumbo, y Sofía y Álvaro se erigían como la pareja central, aclamada por el público, que en vivo exigía un desenlace completamente distinto al que había sido escrito alguna vez. La historia en Puerto Real llegó a su desenlace de una manera que nadie, ni siquiera los propios personajes, había imaginado. Lo que comenzó como una narrativa escrita estaba ahora completamente transformada por las decisiones de Sofía Torres y la voz incesante de los comentarios en vivo. La desaparición de Laura. Laura Herrera, la antigua protagonista, no pudo soportar más la presión. Después de semanas de humillaciones, de quedar relegada a un papel secundario, en su propia historia, desapareció de los pasillos. Nadie supo exactamente cuándo ocurrió. Un día estaba allí, con su sonrisa temblorosa, y al siguiente, su asiento en la clase quedó vacío. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que había abandonado la universidad, otros que se había marchado al extranjero buscando comenzar de nuevo. Comentario en vivo. Laura se fue. El guión ya no la necesitaba. Comentario en vivo. Qué final tan triste para alguien que comenzó como protagonista. Comentario en vivo. Al menos tiene la oportunidad de escribir otra historia lejos de aquí. Aunque su salida fue silenciosa, nadie pudo ignorar la sensación de cierre. El libro original había quedado atrás. Laura ya no era el eje, ahora apenas un recuerdo. Diego, por fin libre. En contraste, Diego Navarro floreció después de la ruptura definitiva. Ya no vivía bajo la sombra de Laura ni como pieza de un guión preestablecido. Se volcó en el deporte, liderando al equipo de baloncesto universitario y entrenando con disciplina. En un torneo regional, brilló con tanta fuerza que fue invitado a unirse a un club semiprofesional. Por primera vez, Diego tenía un futuro propio, lejos de las cadenas de ser el protector del protagonista. Nunca pensé que me sentiría tan ligero, confesó a un amigo. Era como si llevara un guión atado a la espalda. Ahora, siento que camino por mis propias páginas. Comentario en vivo. Diego encontró su camino, estoy orgulloso. Comentario en vivo. Este es el desarrollo de personaje que nunca vimos en la novela original. Comentario en vivo. Ya no es caballero de nadie, es héroe de sí mismo. Sofía y Álvaro, la pareja improbable. Mientras tanto, la relación entre Sofía Torres y Álvaro Cortés alcanzó un punto de no retorno. Lo suyo no fue un romance clásico, de confesiones grandilocuentes, sino un cúmulo de pequeños gestos. Un paraguas compartido, un libro dejado en su mesa, una sonrisa discreta cuando creían que nadie los miraba. Una tarde, en el jardín del campus, Álvaro rompió el silencio. Nunca pensé que terminaría así, admitió, mirándola con seriedad. Conmigo prestándote atención y tú ocupando el centro de todo. Sofía lo observó con una mezcla de ironía y ternura. Ni yo, pero aquí estamos, y no pienso disculparme por existir. Él asintió, casi con orgullo. No quiero que lo hagas, me gusta así. Comentario en vivo, lo dijo. Confirmación oficial del chip, comentario en vivo. Sofía y Álvaro, canon definitivo, comentario en vivo. Esta es la historia que siempre debió ser. Por primera vez, Sofía no se sintió como una intrusa ni como una villana. Estaba al lado del protagonista masculino, no porque lo hubiera perseguido, sino porque había reescrito su destino con dignidad. El coro de los comentarios. El público invisible
que la acompañó desde el inicio, celebraba sin descanso. Era como si cada palabra suya se hubiera convertido en consigna. Comentario en vivo. Villana convertida en reina. Comentario en vivo. El final alternativo más perfecto. Comentario en vivo. Gracias a Sofía por escucharnos y reír con nosotros. Sofía ya no veía los comentarios como un peso, sino como un coro de testigos. Ellos habían estado allí, empujándola y a levantarse, celebrando cada réplica, aclamando cada gesto de libertad. Epílogo. Un final reescrito. El campus volvió a su rutina con el tiempo. Laura fue recordada como un eco distante. Diego brillaba en las canchas, y Sofía y Álvaro caminaban juntos, sin prisas, como una pareja que no necesitaba declararse para ser evidente. En su cuaderno, Sofía escribió las últimas líneas de su travesía. Esta no fue la historia que alguien planeó para mí. Fue la historia que yo elegí vivir. Si alguna vez vuelvo a ser llamada villana, lo aceptaré, porque hasta las villanas merecen escribir su propio final. Los comentarios en vivo se iluminaron como una última ovación. Comentario en vivo. El libro terminó, pero la leyenda de Sofía apenas comienza. Comentario en vivo. No más guión, solo libertad. Comentario en vivo. Gracias por reescribir la historia. Y así, bajo la mirada invisible de su público fiel, Sofía Torres dejó de ser un personaje de segunda para convertirse en protagonista absoluta, junto a Álvaro Cortés, del nuevo final que nadie había previsto, pero que todos habían exigido.